y gracias por el esfuerzo que están haciendo de incluir a mujeres también en estas áreas que no son generalmente estereotípicamente femeninas. Gracias. Bueno, yo les voy a mostrar algo quizás distinto de lo que están acostumbrados, así que preparé una presentación que va desde lo más básico para que también puedan entender lo que está detrás, la biología, la ciencia que está detrás de este análisis de datos. Yo soy Daniela Soto, soy ingeniera en biotecnología, fui alumna del profesor Olea. ¿Se acuerda de mí? Está conocida. Y después de hacer un magíster en polímero, decidí que quería ser completamente bióloga computacional y por 2 años estuve trabajando en la Universidad Católica en el Departamento de Ciencias Biológicas como bioinformática. Y no voy a poder participar por un tiempo de más de estos meetings porque me voy a septiembre a Estados Unidos a empezar el doctorado en UC Davis, precisamente en genómica computacional, lo que me lleva al título de esta presentación. Yo me imagino que ciencia de datos acá todos lo conocen, pero la segunda parte, genómicos, quiero saber qué tanto les suena esto, que levante la mano al que le haya sonado, que tenga alguna idea de qué es genómica. Estamos súper interesados, nuevo para todos. Muy bien, bueno, esto me pasa siempre, lo que hace bien difícil que yo explique qué trabajo, pero lo vamos a hablar aquí y lo van a entender perfectamente. Entonces, para poder entenderlo tenemos que ir a la biología, quizás no tienen biología hace mucho tiempo, pero ahora vamos a hablar, les va a quedar claro estos conceptos. Lo primero, bueno, nosotros tenemos células y dentro de nuestras células tenemos el material genético, que ese sí nos suena a todos, y ese material genético está compactado y ordenado en cromosomas. Nosotros tenemos dos pares, o sea, dos sets de 23 cromosomas, en total 46 cromosomas, ¿no es cierto? Y este cromosoma, si lo empezamos a alargar, vamos a obtener la información que está ordenada en genes, que son como unidades, espacios, lugares del genoma que están asociados a una función. Y si miramos la composición de cada uno de estos genes, podemos ver que están compuestos de 4 bases nitrogenadas, o nucleótidos, que son guanina, citosina, timina y adenina. ¿Ya? Esto es como los unos y ceros de los computadores, solo que en vez de tener un código binario, tenemos un código cuaternario. Y si vemos la cantidad que tenemos en los seres humanos entre 20.000 a 25.000 genes, que no es tanto. De hecho, el maíz tiene 32.000 genes. ¿Ya? La gracia es la regulación que está detrás. Y si nos vemos en términos de cuántos unos y ceros tenemos, cuántas unidades de bits tenemos aquí, tenemos 3.300 millones de pares de bases, ¿ya? Ahora esto quizá no les dice mucho, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si lo llevamos a largo? Si tomamos un cromosoma y lo estiramos, su tamaño es 5 centímetros, así más o menos, ¿no es cierto? Pero tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Eso nos da 2 metros 30 centímetros de información genética en una célula. El tema es que nosotros tenemos aproximadamente 37 trillones de células en nuestro cuerpo. Entonces, si tomamos eso, toda la información genética que hay en una persona, tenemos 8 millones de kilómetros de información. Eso sí que es Big Data. Entonces, ¿qué es el genoma? Que es la palabra que necesitamos entender para entender genómica. Genómica es el conjunto de toda esta información. Entonces quise usar el libro que me vine leyendo en la micro para hacer una analogía, ¿ya? El genoma es el libro, ¿ya? Si vemos cada uno de los capítulos que componen este libro, ahí tenemos los cromosomas, es una organización de la información. Después, si vemos las oraciones que tiene mi libro, esos son los genes. Y si vamos a cada una de las letras que compone cada palabra, esos son los nucleótidos. ¿Ya? Ahora sí, nunca se nos va a olvidar. La gracia de esto es que con las tecnologías de secuenciación actuales, con las tecnologías que tenemos ahora, somos capaces de saber cada una de las letras de este libro. Imagínense la cantidad de información que se nos abre.
Y ahí la genómica se encarga de darle sentido a esa información. Y le da sentido en cuanto a su anatomía, digamos su secuencia y su organización, pero también le da sentido en su funcionamiento, que es su expresión y su regulación, que es vital. Y quizás aquí quiero hacer una diferencia entre los conceptos que ustedes ya tenían antes de genética, que me imagino que les suena mucho más, y el concepto de genómica. La genética estudia la herencia y estudia la función de un solo gen, pero la genómica estudia la función de todos los genes. Y para estudiar esto, claramente no podemos hacerlo a mano, necesitamos la ayuda de los computadores. Pero hay otro punto más aún, no es solo genómica, hay más. De hecho, es tan compleja la biología y nuestra regulación que en cada nivel de regulación tenemos un conjunto de moléculas. Si hablamos de DNA, hablamos de genomas y de genómica. Pero el DNA se transcribe a RNA mensajero. Y si te tomamos todos los mensajeros, que son como unos intermediarios de la información, tenemos todo lo que es transcriptómica, que es de hecho lo que mi especialidad. Y luego, si tomamos, después de los RNA mensajeros, estos tienen la información que codifica para proteínas. Y si tomamos todas las proteínas, tenemos el proteoma y la proteómica. Y después tenemos todas las reacciones metabólicas del cuerpo. Y si tomamos todo eso, tenemos el metaboloma. Y de hecho, es más, hay interactómica, hay lo que quieran. Lo que quieran, ómica, existe. Imagínense toda esa información, cómo la vamos a procesar. Y más aún, aquí tengo estos datos del NIH que nos indican cómo ha disminuido el precio de secuenciar, es decir, obtener cada una de las letras de estas moléculas. Y ha decrecido más rápido que la ley de Moore. O sea, imagínense, en un tiempo más, la cantidad de información va a ser abismante. De hecho, para el 2025, se estima que 1.000 millones de genomas de personas van a estar secuenciados. O sea, vamos a conocer esa información. Y eso serían entre 2, un poco grande el rango, pero entre 2 a 40 exabytes. ¿Ya? Incluso más que la astronomía. Entonces, si quiero dejarles un mensaje hoy día, es que la biología necesita data science, big data y todos estos nombres fancy. Bien, entonces, como les decía, ¿cómo analizar esta enorme cantidad de información? Necesitamos data science, pero ¿qué estamos haciendo hasta ahora? Estamos usando las herramientas computacionales. Yo diría que todas estas herramientas son complementarias. Siempre trabajamos en servidores de alto rendimiento en Linux, Python y algunos los que aprendieron a programar en los 90, Perl, y of course R, ¿no es cierto? Y aquí quiero mostrarles algo que quizás ustedes no conocían, que es el proyecto Bioconductor, o digámosle bioconductor. ¿Ya? Esta es una especialización para biología de R, que quizás no la habían oído nunca. ¿Ya? Es un proyecto de código abierto que tiene más de 500 paquetes para analizar esta gran cantidad de información. Esta gran cantidad de información tiene un nombre, que es High Throughput Sequencing. ¿Ya? Entonces, como High Throughput, que arroja grandes datos. Y esto lo podemos analizar en muchos paquetes que se encuentran en este proyecto. Entonces, entiendan un poco para que, si algún día quieren jugar con estos datos, Bioconductor se puede cargar. Hay un script que es BioGlide que permite cargar bioconductor, y con esta misma función uno puede cargar distintos paquetes. En el fondo es como otra versión de install packages. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos instalando Genomic Features y Annotation DBI. En esta presentación quería mostrarles 2 ejemplos de lo que yo hago y de solo un pequeño atisbo de lo que se puede hacer como con R en biología. Obviamente hay mucho más, ¿ya? Pero espero que estos ejemplos les gusten, además tienen figuras bonitas. Bien, estos son datos reales de un paper que todavía no nos publican. Acá, ¿qué se les ocurre que es esto? Un gráfico.
Esta es la visualización de un genoma. Si se observan aquí el borde, tenemos 1, 2, 3 hasta 22 y el X. Esos son los cromosomas, ¿ya? Acá tenemos las distintas partes del cromosoma, y la gracia de esta visualización, que se llama Circos Plot, es poder observar relaciones entre las distintas partes del genoma y comparar poblaciones. En este paper lo que se hizo fue tomar un genoma de referencia, que es como un conjunto un panel de información de genomas que han secuenciado en algunos los países con más recursos, y se toma como referencia, y uno, que si tiene una población más pequeña, puede compararlo versus ese supuesto genoma de referencia. Claro que ahí hay un tema, porque ¿cuál es la referencia? ¿No? Bien, entonces aquí, ¿qué se hizo? Se tomó un grupo de 11 Williches, 11 personas de la etnia Williche, que se secuenció su genoma y se comparó con este panel de referencia. Y en cada uno de estos circulitos podemos ver diferencias que tiene esta población con la otra, con la de referencia. De hecho, por ejemplo, aquí podemos ver en A la SNV. ¿Qué significa SNV? Single Nucleotide Variation, que es una variación de un nucleótido, que a veces un nucleótido puede generar una gran diferencia. Entonces aquí podemos ver la frecuencia de esas variaciones en nuestra población versus la otra. Acá tenemos dos colores porque hay información conocida y desconocida, o sea que estamos aportando información nueva a esta base de datos. Si vamos más acá adentro, podemos ver este círculo que tiene relaciones, flechitas que relacionan distintos espacios del genoma. Estos generalmente indican translocaciones, que es que yo tenía un nucleótido acá, en una población, y en la otra lo tengo aquí. Y así, con este tipo de gráficos, yo puedo ver inmediatamente dónde se generaron los cambios. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer aquí? Mostrarles que podemos hacer nosotros ese mismo gráfico. ¿Ya? Vamos a construir este gráfico a partir de nosotros, en este momento. Bueno, pero traje el código listo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es generar datos simulados, porque era más difícil trabajar con los datos en vivo y en directo, los datos reales. Pero aquí les puedo decir que esto significa el número de cromosomas que vamos a graficar. Esto significa la posición que va a tener ese genoma. Este indica la cantidad de gráficos de información adicional que quiero poner en líneas, como esto. En este caso, puse 5. Link hace referencia a estas líneas que unen distintas partes del genoma. Y link PG, que es por poligonal, hace referencia a estas bandas bien bonitas que se ven ahí, que indican translocaciones, pero de secciones más grandes, ¿ya? Entonces, creando esto, guardamos los resultados y después vamos a hacer el gráfico del Circos Plot. Y lo que se hace aquí es utilizar la función Circos, en donde vamos definiendo los distintos radios de cada una de nuestras circunferencias aquí. Y podemos ir aplicando distintos tipos de información. Por ejemplo, acá incluimos información, por ejemplo, puede ser información de expresión o información de distribución, como les hablaba del gráfico real de Single Nucleotide Variance. Y también podemos graficar varias información juntas. Y así de simple se genera un gráfico como este. Este es el primer ejemplo que les traje. Y el segundo es algo que yo hacía mucho en mi trabajo, que renuncié, así que ahora estoy de vacaciones. Y es lo que se llama expresión diferencial, ¿ya? Entonces, para entender el concepto de expresión diferencial, utilicé información que venía incluida en Bioconductor y que es un dataset que se llama Basilla, que es un gen de Drosophila melanogaster, más conocida como mosca. Y lo que se hizo aquí fue tomar 4 moscas normales y se trataron 3. ¿Y qué es lo que se hizo? Se ¿Qué es mutó, tratar? depende del tratamiento que uno haga.
En este caso en particular, el tratamiento fue desactivar la expresión de pasilla de ese gen. Entonces, dependiendo de uno puede agregarle nitrógeno, puede agregarle a una planta, puede someterle a algún estrés, puede mutar un gen, puede sobreexpresarlo, se pueden hacer muchos tratamientos. Pero la idea aquí es poder comparar una población normal con una población tratada. Siempre es súper importante tener 3 o más réplicas biológicas. O sea, hacer el tratamiento 3 veces desde el principio. Entonces aquí está el cálculo que se hizo. Y lo primero que uno tiene en esos casos es tener una tabla con la información de la expresión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo todos los genes de la mosca y todos los casos, 1, 2, 3, 4 no tratadas y 3 tratadas. ¿Ya? Y después tengo que entregarle a mi programa el diseño experimental, cuáles eran las tratadas y cuáles no. Y teniendo esta información, nosotros utilizamos muy seguido programas como DSEC2, bueno, también hay otros como EDGE2 también, que te permiten saber cuáles de esos genes están expresados diferencialmente. Eso quiere decir que al hacerle el tratamiento se generó un cambio en el comportamiento de ese gen. ¿Ya? Y eso es importante porque en biología hay mucha detección de los datos y necesitamos siempre trabajar con test estadísticos para estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces aquí utilizamos este programa de DSEC2 y ¿qué podemos obtener de este resultado? Aquí está. Obtenemos un log2 de las veces de cambio y obtenemos también un p-value o un p-value también ajustado por multiple testing o por FDR. ¿Ya? Entonces, utilizando estos dos datos podemos decir, este gen cambió. ¿Y qué pasa si un gen cambia entre una situación y la otra? Quiere decir que ese gen era relevante para responder a ese tratamiento. Y así es como uno va encontrando información nueva. Nuevos genes, incluso genes que pueden estar asociados a enfermedades, a funciones específicas. Y la gracia de la mosca, aunque quizás no les parece muy interesante, es que es muy parecida al ser humano. No, se puede encontrar genes que se llaman ortólogos, que están en la mosca y que evolutivamente están relacionados con genes que tienen los humanos. Entonces, estos modelos son importantes. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer con estos datos? En este caso, ninguno de estos estaba diferencialmente expresado, no salió ninguno en el ejemplo, pero porque solamente mostré los primeros 5 o 6 genes. Pero entonces la idea después es poder visualizar esto, porque acá tenemos información, pero tenemos tablas. ¿Cómo podemos procesarlo para sacar información biológica relevante? Eso es graficando y reordenando los datos para darle sentido. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es observar cómo se agrupan los distintos tratamientos que yo hice. Y en este caso estamos usando la función HitMap2, que me permite tener aquí un dendrograma de un clúster jerárquico de mis muestras y puedo observar efectivamente todas las tratadas se agrupan, todas las no tratadas se agrupan. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo los conteos de expresión, están pues en Z-score. ¿Ya? Esa es una de las cosas que podemos visualizar. Otra cosa que hacemos mucho en biología es PCA. No sé por qué les encantan los PCA. Y acá no lo ven ustedes, pero acá hay dos que se parecen mucho. Entonces tenemos todas nuestras muestras viendo cómo se agrupan entre los componentes 1 y 2. Y así uno puede ver, efectivamente este componente tiene todas estas muestras tratadas de este lado y todas estas muestras no tratadas de este lado, entonces mis datos tienen sentido. ¿Por qué siempre hay que hacer este tipo de cosas? Porque hay que verificar que mis tratamientos están funcionando. O sea, si las cosas tratadas no se diferencian de lo no tratado,
las conclusiones que podamos sacar van a ser confusas, ¿no? Quizá también hay mucho error experimental, de repente quizá una muestra se equivocó en ser catalogada y me altera todos mis resultados. Y por último, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver cómo la expresión de todos los genes que yo estudié, en este caso simplemente estoy mostrando los primeros 20, pero se pueden hacer listas enormes donde podemos visualizar y agrupar los genes que tienen expresiones similares. Para hacer estos conteos de expresión tenemos que sacar logaritmo de 2 y trabajar con los datos normalizados por muestra, para que sean comparables. Y acá lo que podemos ver, por ejemplo, es que estos dos genes de acá arriba tienen expresiones similares, responden similar en los distintos tratamientos. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, estos dos genes son parecidos, están trabajando en un proceso similar. ¿Ya? Y así podemos observar patrones en nuestros datos. Esos fueron los dibujos que les traje para que vieran el tipo de cosas que se hacen en biología, pero la realidad es que quiero dejarles dos mensajes para la casa. Primero es que las aplicaciones que tiene la computación en biología son enormes, cada día van a haber más, como les comentaba. Si quieren meterse a este mundo, no le tengan miedo. Y el segundo es que, aquí lo que les comentaba, de que los datos genómicos están creciendo a pasos agigantados. Pero hay un tema, de hecho, hay gente que hace columnas y escribe sobre el tema, de que nuestro gran problema es la capacidad para analizarlo, y no la capacidad computacional, porque eso también está creciendo, la capacidad humana. Así que esos son los mensajes que les quiero dejar hoy día. ¿Puede dar un ejemplo de tratamiento? Porque eso como era muy abstracto. Mira, yo fui al desierto de Atacama porque trabajé en un proyecto que era de plantas extremófilas, de plantas que vivían en ambientes extremos. Entonces me invitaron a participar en el trabajo de campo. Y lo que íbamos a hacer era a regar plantas al desierto de Atacama. Íbamos con nuestras regaderas, le echábamos nitrógeno, y le echábamos agüita cada cierto rato, la sacábamos a las 2 horas y a las 24 horas. Y después hacíamos todo este análisis de expresión diferencial que te hablé. Eso es un tratamiento. ¿Eso cambia el ADN? Cambia la expresión. El ADN es constante. Tú medís las características de la planta, medís la expresión de ciertos genes, o sea, características de la planta, es decir, esta planta es grande, esta es chica, y esa es una expresión, digamos, o que tiene espinas más grandes, espinas más chicas, no sé. No, la idea es que las plantas sean iguales. Inicialmente. Sí, pero lo que cambia a las 2 horas, o sea, quizá en un año de tratamiento sí, una es más grande y una es más chica, pero en las 2 horas no se ve lo que está cambiando. Pero si sacamos el RNA que te hablaba yo, ese de porque las células que se están replicando. Sí, empieza a cambiar inmediatamente todo el sistema de regulación. De hecho cambia así, sí, se adapta y cambia. Y de hecho, y eso es lo que nosotros llamamos una respuesta. De hecho, el ser humano también lo tiene. Si tú comes más azúcar o fructosa, por ejemplo, yo soy intolerante a la fructosa. El RNA es lo que se hace cuando se está generando una proteína, ¿cierto? Claro, es el paso intermedio. Cuando se está usando el ADN, tú le das cierta condición a la planta y la planta responde generando proteínas nuevas. Y eso es lo que tú estás midiendo al fondo. Sí, exactamente. De hecho, te iba a dar el ejemplo de mi intolerancia a la fructosa. Porque nosotros tenemos transportadores de fructosa en el intestino delgado. ¿Ya? Cuando nosotros comemos fructosa, miel, no sé, manzana. Sí, la manzana me cae mal. ¿Qué pasa? A la hora, media hora, ya nuestro cuerpo empieza a decir, hay que producir transportadores de fructosa, y empiezan a aparecer transportadores de fructosa en el intestino. ¿Qué pasa a mí? Mi cuerpo no tiene esa regulación. Y a partir de eso tú infieres un poco porque no aparece RNA. Pues. Exactamente. Ella lo que lee el RNA, no el ADN. El RNA es la copia del ADN que después hace la proteína. Sí, exacto. Una pregunta, ¿el proceso
proceso de recolección y curación de datos en bioinformática es muy complejo. Sí, es complejo. De hecho, eso no los trabajo en R, los trabajo en Linux. Tenemos un servidor, bueno, yo ya no trabajo ahí, pero tenía mi maravilloso servidor de 120 cores para mí. Era maravilloso. Y un tera. Así que procesamos los datos utilizando distintos algoritmos. Generalmente ya están prehechos, o sea, cada uno de esos es una tesis doctoral o más. Entonces, mi trabajo en ese sentido era más recolectar lo que había y usar lo que mejor hubiera para poder primero armar los datos, porque los datos están fragmentados, son cortitos, vienen como en 100 pares de base. Y después hay que armarlos y armarse toda la película de toda la información que tiene la planta. Entonces sí hay un tema, y también hay muchos filtros de calidad que se le tienen que hacer a los datos, porque los errores de secuenciación, que se llama, de lectura de cada una de estas letras, son altos. Cada vez son menores, pero hay que filtrar los datos, hay que trabajarlos y para poder asegurarse de que lo que estamos encontrando es verdad. Y este supercomputador, hablando del tema anterior, ya ¿la librería te paraleliza y te usa todos los procesadores y hacía toda la pega automática? ¿O? Depende del paquete, pero en general sí, siempre paralizado. Siempre, porque si no se demoraría demasiado. ¿Pero lo hace la librería? Sí, general, o sea, depende del... ¿O lo tienes que hacer tú a veces? A veces paraleliza la mala, pero en general lo hace la persona que hace el paquete, siempre lo piensa como para que sea paralelizable. ¿Y estos proyectos son internos de la universidad o están con Corfo, con la industria privada, con el CERNOV, no sé? Son principalmente académicos. ¿Ya? Hay fondos de Estados Unidos, pero de colaboración internacional con otros laboratorios. Pero no hay Corfo, o sea, hay Fondecita, hay Fondap, hay un Milenio, hay de todo, pero no Corfo. ¿Y ahora que te vas al doctorado, ya tienes claro para qué vas a trabajar o vayas a buscar el tema todavía? Estoy buscando el tema todavía, pero me voy a hacer... Imagina que yo vení a esto voy a trabajar. Dinosaurios. No, es que allá hay tantas cosas interesantes también para hacer, pero me voy más por machine learning. Y de la planta, ¿sacan una muestra de la planta o la planta entera? Estamos dando un ejemplo muy Sí. de la destrucción de muestras. Porque Tomamos plántulas, que son chiquititas. No puse fotos de nosotros ahí en el desierto, pero tomamos plantas chicas, le cortamos la raíz, el tejido aéreo, le metemos en nitrógeno líquido, quedan congelados y después se llevan al laboratorio. ¿Por eso ibas con nitrógeno líquido? ¿Cómo? Es que dijiste que ibas al desierto con nitrógeno líquido. Ah, sí. En un minuto pensé que le Ah, echaban no. nitrógeno líquido. No, yo pensé lo Sí, no, vamos a regar con nitrógeno, es verdad. Si vamos con la regadera con una mezcla de nitrato de amonio, que es nitrógeno en otras palabras, y regamos. Lo que pasa es que existe otra cosa que se llama el nitrógeno líquido y el hielo seco, que son compuestos que se usan para congelar muestras. Es otra cosa. Son dos cosas distintas. El nitrógeno es lo que le ponen las plantas cuando les ponen abono, ¿cierto? Sí. Sí. NPK, nitrógeno, Ya. fósforo, potasio. Es lo mismo, tú le hacías eso. Le echábamos algo parecido. Ya. Respecto a la estructuración de la información, bueno, yo entiendo que hay como grandes familias, ¿no es cierto? Las algas, las bacterias, los hongos. Entiendo de que de esa forma se está organizando a gran escala toda la información, esa gran información que tú presentas. Además, parece que además estaríamos conociendo un porcentaje demasiado pequeño de todas las especies que existen. Sí, absolutamente. No sé cuánto es el porcentaje de eso, pero parece que es más o menos del 5%. Sí. Y claro, entonces, respecto a la taxonomía general de la estructura
estructura de los datos se hace. Porque podemos tener datos, desde el sentido de la computación, podemos tener datos desestructurados o estructurados. Y si son estructurados, hay toda una secuencia de estructuración del dato, porque es más fácil guardar el dato desestructurado, o sea, sin estructura general, que entiendo que además, por ejemplo, yo he visto las de bacterias, incluso hay secuencias a veces que faltan, en algunos estudios de, por ejemplo, de ciertas formas de bacterias, ni siquiera tienen nombre. Sí. Eso porque demasiado estudio, claro, hay demasiado estudio. Entonces, la pregunta es eso, o sea, ¿de qué se está hablando dentro del círculo de computación genómica en relación a la estructura de la información? Con estructura, ¿me puedes explicar un poco más? ¿Se refiere si hay datos faltantes? Si... Bueno, por ejemplo, están esas tres estructuras generales, que son la alga, bacteria y los hongos. Son bien generales, pero de ahí como generar toda esa secuencia de estructuración respecto a, por ejemplo, al paramiento, por ejemplo, de distintas especies, por ejemplo, a la cruce de relación entre distintas especies, ese tipo de relaciones estructurales. Sí, eso es lo que nosotros denominamos taxonomía o filogenia. Y efectivamente, lo que conocemos es muy bajo, y sobre todo en el mundo de las bacterias y la arquea. De hecho, hay tres grandes grupos: arquea, bacterias y eucariontes. ¿Ya? Y lo que conocemos en ese mundo es muy bajo. De hecho, las arqueas son esos organismos extremófilos que están en los geysers, que están en las profundidades del mar, y no sabemos cuál es su información genética. Entonces, una de las cosas en las que yo trabajé fue en algo que se llama filogenómica, aprovechando la genómica. La filogenómica busca resolver precisamente esas estructuras de los datos, de la filogenia de las especies, utilizando todo el poder de la información genómica. ¿Qué se hacía antiguamente? Se tomaban genes particulares y armábamos el árbol de la vida. ¿Qué queremos hacer ahora que tenemos este gran poder computacional y esta gran cantidad de información? Queremos armar el árbol de la vida con toda esa información genómica que tienen los organismos. ¿Por qué? Porque esa información nos permite llenar esos gaps, esas partes que faltan en esa estructura, y así poder ordenar mejor cómo fue el proceso evolutivo de las especies. Así que, de hecho, la genómica está siendo muy importante en esa área. Oye, bien, bueno, un aplauso a... Te agradezco infinito el haber estado con nosotros, el haber sido tan didáctica para que entendamos un poquito. Me parece súper apasionante, así que 1.000.000 de gracias, ¿ya? Así que bueno, ahora los invitamos a que se queden, a que comamos algo, a que compartamos. Váyanse con la misión de conocer al menos a una persona que no conocían antes del meetup. ¿Ya? Yo les voy a presentar a 2 personas para que puedan romper el hielo y conocer. Les voy a presentar a Álvaro Bando, que está en la esquina, ahí arriba. Álvaro es, quizás se puede hacer una mini presentación, pero porque es una persona muy relevante, va a ser nuestro huésped a partir del próximo meetup. Les conté que nos vamos en TEL. Álvaro trabaja ahí, a ver si nos contáis un poquitito. Bueno, mi nombre es Álvaro Bastos, soy subgerente de Data Analytics de TEL. La verdad es que es una sugerencia, un equipo que se está configurando en la empresa, entendiendo que todo el mundo de Big Data y Analytics está siendo cada vez más relevante, y así como es aplicado en la ciencia, también es muy aplicado en el mundo de los negocios. Nosotros estamos conformando el equipo, de hecho aquí está parte del equipo, y estamos queriendo participar e integrarnos a toda la comunidad de R, de Machine Learning, así que yo creo que nos vamos a empezar a ver las caras bastante seguido. Y la idea de esto es que vayamos transfiriendo conocimiento, experiencia, porque creo que de forma transversal en todas las áreas en que uno se desarrolle, siempre hay algo que se pueda rescatar para que los otros puedan aprovechar ese conocimiento y expandirlo. Así que nosotros, a lo mejor yo estoy un poquito más del lado del negocio que de la academia, pero de todas formas la idea es que compartamos y
como comunidad vayamos creciendo. Perfecto, muchas gracias Álvaro. Y bueno, y también les voy a presentar a Roberto Muñoz. Roberto Muñoz es astrofísico, doctor en astrofísica de la Universidad Católica, y él va a ser speaker además en el evento de septiembre, así que ahí no sé si quería hacer una mini presentación. Mira, fue sorpresa, esto no estaba preparado. Sí, yo soy astrónomo de profesión. He estado haciendo mucha astroinformática en el último año. Incluso, hoy actualmente estoy trabajando en Metric Arts, que es la empresa donde trabaja Patricia. Me he dedicado mucho, yo en general lo que yo estudio son galaxias, cómo se transforman. Y lo que pasa es que por vivir en Chile me tocó la casualidad de tener acceso a telescopios. Y en el telescopio nosotros generamos mucho datos y procesamos mucha imagen. Solamente como referencia, las imágenes en general que nosotros tomamos son imágenes que miden 300 gigapíxeles, es como, 300 megapíxeles. Y el tema es que Chile está jugando un rol muy importante y el año 2020 se va a inaugurar un telescopio gigante que se llama el SST, un telescopio que cada noche va a generar 15 terabytes de datos. ¿Ya? Entonces, para nosotros la astronomía igual es un desafío no solamente para los astrónomos, por supuesto, también para la informática. Entonces lo que se está tratando un poco de configurar en Chile es tratar de buscar alianza entre astronomía e informática, ojalá también empresa. El Corfo está empujando muy fuerte lo que es la astronomía, de tal manera de poder resolver esta problemática en conjunta, porque sabemos, por ejemplo, que los astrónomos solos no vamos a poder resolver. Los dejo, los que les interesa el tema de astroinformática, este año en Chile va a haber un congreso súper importante que se llama ADAS, que es el Congreso de Procesamiento de Datos en Astronomía, es ADASS. Si quieren participen, digamos, es como la oportunidad, van a venir expertos del mundo que trabajan en astroinformática. Perfecto. No me responde esta pregunta, pero es para que... Primera vez que se hace en Chile. Sí. No me responda. Voy a tirar una pregunta para que la conversemos ahí comiendo. Si hay más datos en astronomía o en biología. Muchas gracias.